Bueno, hola chicos, ¿cómo les va? Voy a hablar un poquito del práctico nuevo que he subido. Este habla de la temática de análisis de problemas y diseños de algoritmos. ¿Sí? Esto lo pueden encontrar en la segunda sección de la teoría que ya les subí la vez pasada, en lo que sería la unidad 2. ¿Sí? Se llama análisis de problemas y diseños de algoritmos. Básicamente eh, les va a explicar cuáles son los pasos a seguir para poder resolver un cierto problema. El paso número uno es comprender el problema. ¿Sí? Deben entender bien cuál es el problema que tienen que resolver. Para ello tienen que separarlo en distintas partes para poder eh, entenderlo bien y así buscar una solución. ¿Ok? Esto ya lo hemos hablado la clase pasada, hemos hablado que el problema, eh, eh, la formulación del problema en sí tiene que ser claro y conciso, ¿sí? Eso es vital para poder resolverlo. Y si no es claro y conciso, nos puede llevar a ciertas ambigüedades para resolver el problema. Y podemos llegar a resolver un problema que no es justamente el que se habría planteado. ¿Ok? Entonces, la primera parte es comprender bien cuál es el problema. Una vez que tenemos claro cuál es el problema, pasamos a la fase 2, que es la de seleccionar los componentes. Es decir, una vez que hemos reconocido el problema, tenemos que empezar a diseñar la solución. ¿Sí? Tenemos que empezar a pensar cómo lo vamos a resolver. ¿Ok? Entonces, esta es la sección que se llama la selección de componentes. Luego tenemos la parte 3, que es el diseño del algoritmo en sí. Ya hemos visto un poco de este tema en el tema anterior, ¿sí? Hemos visto que el algoritmo es un listado de secuencias o un conjunto de instrucciones que se van a ir ejecutando para poder resolver el problema. ¿Está bien? Entonces, una vez que diseñan el algoritmo, ese algoritmo vendría a ser la solución que ustedes plantean a un cierto problema. ¿Está bien? Hay distintas formas de presentar o de diseñar un algoritmo. ¿Sí? Puede ser de forma textual, puede ser con gráficas o pueden ser de forma mixta. ¿Ok? Nosotros la que utilizamos por el momento son las textuales con lenguaje natural. Entonces acá tienen un ejemplo. Paso 1, ingresar un valor A. Paso 2, ingresar valor para B. Paso 3, sumar A y B, asignando a suma el resultado de la suma. Y paso 4, mostrar el valor de la suma. Paso 5, finalizar. Este paso 5 es fundamental para saber que se terminó. ¿Ok? Entonces, la solución mediante un algoritmo es un conjunto de instrucciones que nos resuelven un cierto problema. Esta sería la forma de resolverlo a través de un lenguaje natural. Luego tenemos una fase 4, que es la prueba de escritorio. Nosotros cuando resolvemos un cierto problema a través de un algoritmo, tenemos que probarlo para ver si realmente resuelve el problema o si tiene fallas. Entonces esto se puede hacer a través de pruebas de escritorio. ¿Sí? No voy a entrar en detalle de la prueba de escritorio por el momento, pero tienen la teoría como para ir viendo más o menos cómo trabaja. Después vamos a ver la tablita relacionada a esto para poder ir probando con datos reales las variables que tenga el algoritmo de entrada y los resultados que va a ir obteniendo a través de la prueba. ¿Ok? Y después tienen una segunda parte en la teoría que sería la estructura de datos. La estructura de datos es el espacio que nosotros reservamos de memoria, ya sea física o la memoria RAM, para almacenar valores en particular. Por ejemplo, si ustedes van a sumar dos números, A y B, pueden definir dos variables de tipo A y de tipo B para almacenar el valor real. Supongamos A igual a 5, B igual a 7,
y luego sumar A más B. Sabiendo que A es 5 y B es 7, vamos a obtener como resultado la suma igual a 12, ¿sí? Pero lo que se suma no es el dato como tal, sino el dato almacenado en la variable. ¿Ok? Para ello, tienen que leer esta sección de estructura de datos en las que se va a explicar básicamente cómo se puede llegar a almacenar estos datos a través de distintas estructuras, como por ejemplo variables y constantes. ¿Qué es una variable y qué es una constante? ¿Ok? Una variable es aquella en la que se puede ir asignando cierto valor de dato y se lo puede ir cambiando, mientras que una constante se define al principio o una sola vez en todo el código y no cambia más. ¿Sí? Eso sería una constante. La diferencia entre estas dos es que la constante no cambia, es decir, no se puede cambiar el valor de una constante a lo largo del código. Una vez que ha sido definido el valor, con ese valor queda y punto. ¿Sí? En cambio, la variable puede ir cambiando el valor a través del flujo de ejecución del código. ¿Está bien? Esa sería la gran diferencia. Luego tienen, bueno, en la parte de expresión se las dejo para que la lean. El uso de los operadores. Los operadores son los que ya conocen ustedes: suma, resta, multiplicación, división, y este porcentaje que se utiliza para calcular el resto de un número. Hemos hablado de esto en la clase pasada. El resto es lo que queda en una división cuando el cociente no es exacto, ¿sí? Cuando la división no es exacta y queda un cierto resto, bueno, ese número es el que se obtiene al utilizar este símbolo. ¿Ok? Bien. Tienen para leer esa parte. Esto también me interesa hablarles un poquito. La secuencia. Secuencia es la ejecución sucesiva de instrucciones, ¿sí? Cuando nosotros decimos que sigue una secuencia de ejecución, estamos diciendo que sigue ciertos pasos para ejecución. ¿Ok? La secuencia, en el ejemplo que habíamos visto nosotros hace rato, acá, la secuencia de ejecución es desde el paso 1 hasta el paso 5. No tiene saltos entre medio ni nada. ¿Ok? Sigue esta secuencia limpia de ejecución. Paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Ahora, tenemos también la selección o la condición. La condición vendría a ser el caso en que depende de algo la ejecución de una cosa o de otra. Por ejemplo, cuando se hace la división de dos números, ¿sí? Voy a dividir dos números y entre medio pregunto: si la división es exacta, muestro tal cosa. Si la división no es exacta, es decir, que tiene un resto distinto de 0, muestro tal otro resultado. ¿Está bien? O sea, dependiendo de una cierta condición, voy a hacer una ejecución de código o otra ejecución de código. Bien. Después tienen la repetición o la iteración. La repetición o la iteración se refiere a mantener un ciclo de ejecución en una cantidad o una porción de código o de algoritmo. Por ejemplo, si yo hago la multiplicación por un mismo número 5 veces, puedo decir que va a iterar 5 veces ese ciclo y va a ejecutar la multiplicación esa cantidad de veces. ¿Está bien? Entonces itera, se repite el ciclo n veces. Bueno, con eso, bueno, acá habla un poquito más de las sentencias de entrada y salida, ¿sí? Léanlo un poquito a esto para que lo tengan en claro, pero
con esto que yo les hablé es suficiente para que ustedes puedan resolver el práctico. Es decir, tienen que tener en claro lo que es la iteración, lo que es la condición, ¿sí? Lo que son las variables de entrada, las constantes, ¿ok? Entonces, voy a hacer acá un pequeño ejemplito como para que ustedes vean. Ni siquiera voy a entrar en ejecución de código ni nada, solamente me interesa que tengan el concepto claro. Supongamos que voy a sumar A más B. Entonces, como voy a sumar A más B, lo voy a hacer acá, disculpen. Acá, sumar A más B. Entonces, lo primero que hago, como es suma, son dos números, ¿sí? Entonces, defino A del tipo variable entera, o puede ser variable real, ¿sí? Entera se refiere a que no tiene coma, y variable real puede aceptar un número decimal, ¿sí? Para B hago lo mismo, defino B para que sea del tipo de variable entera o real, y voy a definir un resultado de tipo C que también es un tipo de variable entera o real, dependiendo de lo que sea A y B. Si alguno de los dos es de tipo real, el resultado C va a ser ya real, ¿sí? Porque por más que sume un entero con un número real, el resultado va a devolver un número real, ¿ok? Entonces, ahí defino los tipos de datos de A, B y C que va a contener el resultado. Entonces, la suma sería sumar, paso 1, a ver, lo voy a copiar de acá, cosa que no se mareen tampoco con algunas cositas distintas que pueda llegar a hacer. Paso 1, ingresar un valor para A, ¿sí? Ingresar o asignar un valor para A. El paso 2 es ingresar o asignar un valor para B. El paso 3, sumar A y B y asignar o guardar el resultado en C, en variable C. Luego mostrar el valor de C y finalizar, ¿ok? Esos serían los pasos a seguir, y acá he definido también las estructuras de control para cada variable. Fíjense que bueno, yo di por hecho la definición de las variables, pero acá, ¿qué variables necesito? Variables. Voy a tener una variable A, una variable B y una variable C. Necesito tres variables. Una variable para almacenar el valor de entrada A, una variable para almacenar el valor de entrada B y una variable de salida que va a ser C, en la que voy a guardar A más B. ¿Ok? Este sería el algoritmo. Entonces, todo esto así completo sería el algoritmo para resolver A más B igual a C.